Toda elección tiene un contrapeso. Para ganar hay que estar dispuestos a renunciar, a soltar certezas para abrirse a nuevas preguntas. En este video les compartimos 3 días de nuestra vida, navegación, trabajo y viaje, mientras nos movíamos desde Río de Janeiro hacia Ilha Grande, Brasil. Bueno, acá estamos cruzando la bahía de Niterói a vela, despacito, con todo el Genoa y toda la mayor abiertas, frente al fuerte que protege acá la entrada a la bahía. Se ven las cúpulas con los cañones, pan de azúcar, el Cristo allá al fondo, el atardecer y los aviones que salen del aeropuerto Santos Dumont. Zarpamos desde Río de Janeiro. Primero tomamos rumbo este, cruzando la bahía de Guanabara para amarrar en Niterói, donde pudimos acceder a agua dulce y electricidad. Ahí, el barco se transformó por unas horas en nuestro laboratorio. Destilamos artesanalmente el gin que preparamos a bordo. La alquimia, la cocina y el taller se mezclan en esta vida que elegimos. El Tupac es nuestra casa flotante y también nuestro espacio de trabajo. Renunciamos al confort de una casa fija, pero ganamos el privilegio de mover nuestro hogar con nosotros. En medio del agua, todo se vuelve sencillo y enorme a la vez. Antes de seguir, primero nos presentamos. Somos Manu y Rau. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos Solmar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Karoff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Manu es astrónoma. Dedicó su vida a la investigación científica en supernovas y neutrinos. Hoy es la tripulante nerdy del Tupac, con un amor profundo por el cielo, el mar y todo lo que no se ve a simple vista. Rau estudió ingeniería aeronáutica, dirige la producción de una marca de cerveza y es el capitán del Tupac Amaru, el que arregla, repara, aprende y resuelve todo lo que se le cruce. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. Estamos secando las sábanas que en la mañana en la que hicimos combustible hace un ratito rebalsó el tanque a través del venteo y cayó combustible arriba de nuestra cama. Entonces, bueno, acá Manu se encargó de pegarles una lavadita con agua salada y agua dulce y detergente. Y están acá ventilándose un poco, secándose. Pero bueno, calculamos que se van a secar para la noche. Las burdas, las molestas burdas. En general preferimos lugares más alejados, tranquilos o remotos, lejos del ruido de las ciudades. Pero la verdad que Río de Janeiro tuvo algo especial para nosotros. Fue la ciudad más lejos de Argentina que Raúl alguna vez conoció, y también una de las más vivas que conocimos. Caminarla, vivirla, perdernos entre sus calles fue intenso y hermoso. Y verla después desde el agua, desde el velero, mientras nos alejábamos, tuvo su propia magia.
Salimos a la tarde desde Niterói para Isla Grande. Nos esperaban 15 horas de navegación nocturna. Nos turnamos con las guardias, así mientras uno duerme, el otro está al timón. Hay algo profundamente humano en cuidar del otro mientras duerme, como si la noche nos hiciera recordar que siempre navegamos acompañados. El mar estaba calmo y después llegó este amanecer. A cambio de todo lo que dejamos, ganamos un puñado de cosas que no se compran. Un horizonte que cambia cada día, delfines que escoltan el barco, amaneceres que borran el cansancio, el sonido del viento contando historias en el mástil, la certeza de que estamos vivos, atentos, despiertos. Vivir a bordo no es una postal perfecta y para muchas cosas no es muy práctico, pero es nuestra decisión. Y cada vez que el mar nos abraza, recordamos por qué elegimos esta vida. Navegar a vela no es solo una forma de movernos, es también una declaración. Queremos viajar de forma sustentable, dejando la menor huella posible, usar el viento como aliado, ser parte de la naturaleza y no su dueña. La navegación a vela es nuestra manera de ir lento, pero llegar plenos y de viajar de una forma que sentimos coherente con cómo somos. Llegamos a Isla Grande y fondeamos en Praia do Pouso, una ensenada serena. A pesar de ser mediados de mayo, aún hacía calor para disfrutar del agua. Llegamos a Praia do Pouso en Isla Grande, uno de nuestros lugares preferidos, súper tranquilo. Y por allá hay un sendero, una trilla que te lleva a la playa de López Méndez. Aquí está Raúl sacando unas fotos de los jeans que destilamos a bordo. Dejamos muchos lujos atrás, pero ahora tenemos el tiempo como un lujo cotidiano, la libertad como una forma de estar y el mar como maestro. Nos alejamos un poco del ruido y nos escuchamos mejor. Toda elección es también una renuncia, pero sentimos que algunas renuncias valen la vida que nos devuelven. Después salimos navegando hacia el oeste rumbo a Saco do Seu. Para mí, la navegación es una de las formas más increíbles de conectar con el mar. Es entregarse a la inmensidad, asumir la propia pequeñez frente a algo que te envuelve por completo. Navegar es un recordatorio constante de las escalas del mundo, el tamaño de un barco frente a la vastedad del océano, el tiempo humano frente a la eternidad de las mareas. En ese sentido, hay algo profundamente astronómico en la navegación. Así como la Tierra es solo un punto insignificante en el cosmos, nuestro barco es apenas un cascarón de metal a la deriva en un azul interminable. Navegar es entregarse a algo que no controlás, que te pone en tu lugar. Es entender sin filtros lo diminuto que sos y lo fugaz de tu tiempo frente a la vastedad del océano, que siempre, siempre pone todo en perspectiva. A Saco do Seu. Ó, a gente tá aqui na Enseada das Estrelas. Olha só, aqui o cenário tá top, né? Top demais. Olha só. Bueno, acá estamos llegando al Saco do Seu en Ilha Grande.
un rinconcito en la Enseada das Estrelas. Vamos a pasar doblando esta punta por un espacio estrecho que abre la bahía llamada Saco do Céu. En español sería bolsa de estrellas. Acá las bahías muy encerradas se conoce como sacos, que la traducción literal es bolsa, porque creo que no hay una palabra en español que la traduzca literalmente con el mismo significado, quiero decir. Y vendría a ser como eso, una bahía súper encerrada, súper protegida, con aguas profundas donde poder fondear con seguridad. Buen agarre y buena protección del clima. Finalmente entramos y fondeamos en Saco do Céu, esta pequeña bahía escondida. El mar acá es tan calmo que parece un lago. En las noches claras el cielo se refleja entero en el agua. Dicen que por eso se llama así, porque a veces el cielo baja y toca el mar. Anclamos en silencio, rodeados de verde y reflejos. Por suerte era fin de semana y estábamos más libres para disfrutar del lugar y estar en el agua. Había muy buena visibilidad, así que aprovechamos y limpiamos el casco. Los dos al agua, espátula en mano y a darle. Tratamos de hacerlo una vez al mes para que el barco se mantenga ágil. Mientras rasqueteábamos las cracas, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de vida. Les dejamos algunas imágenes de ese pequeño universo bajo nuestro barco.